Buenos días, queridos hermanos. La idolatría es una de las cosas que más detesta nuestro Dios, lo sabemos. Se suele decir que es un Dios celoso y por eso opera así, pero no me gusta utilizar esa frase. Para nosotros, los seres humanos, la palabra celoso tiene casi una única interpretación. Tenemos celos de alguien que debe amarnos o sernos fiel, y sentir celos, dicen los psicólogos, es un problema del carácter que indica, entre otras cosas, falta de confianza en nosotros mismos, ausencia de amor propio e incluso complejo de inferioridad. Decir que Dios es celoso implica, siendo extremistas, que nuestro Dios tiene todos esos defectos. Pero detengámonos en otros significados de la palabra celoso. Celoso es también cuidadoso en hacer las cosas lo mejor posible. Celoso es también estar atento a todas las cosas de nuestro entorno para ir por el camino correcto. Celoso es también medir el modo en el que hablamos y nos proyectamos ante la vida para cuidar nuestro honor y prestigio. Y celoso es también enseñar con nuestra vida y ejemplo el camino que creemos correcto para las personas que amamos, estimamos o respetamos. Esas son virtudes. Y entonces, con todo esto, sí podemos aceptar y entender mejor cuando alguien dice que nuestro Dios es celoso. Se hace más comprensible ese concepto de Dios como un Dios celoso y su rechazo a la idolatría, porque la idolatría ataca todas esas virtudes. También confundimos la palabra idolatría. Solemos creer que se trata de adorar a un ídolo, de poner nuestra fe en una figura tallada por manos de hombre. Y eso no es errado, pero debemos tener muchísimo cuidado por algo que hoy quiero recalcar en esta reflexión. Queridos hermanos, el mundo es un mundo de idolatrías. En primer lugar, está construido sobre la base de esa idolatría mayor, concebida por el enemigo de Dios, el diablo, para hacerle creer a cada criatura de este mundo que no necesita de Dios, que es suficiente en sí mismo y que tiene todos los poderes sin tener que acudir a ningún Dios. Esa es la idolatría mayor. Y es peligrosa, pues cada instante de nuestras vidas vamos a estar ante una decisión trascendental para nuestra fe. Eso que somos, eso que hemos logrado en nuestras vidas, en nuestras carreras profesionales, en nuestro matrimonio, lo hemos logrado porque somos los mejores, los bárbaros, los mejores preparados del mundo, es decir, lo hemos logrado solos y en nuestras fuerzas y talentos, o lo hemos logrado porque Dios ha estado con nosotros. Es una elección de vida y muerte, de bendición o maldición, y no podemos andar jugando con eso. En segundo lugar, apartando el hecho de que algunas religiones, incluidas ciertas ramas del cristianismo, adoran ídolos y ponen su fe en supuestos santos y figuras de madera que representan a ídolos humanos o de otra índole, apartando eso, no podemos bajar la guardia porque este mundo que vivimos está lleno de llamados a la idolatría. El dinero, por ejemplo, es el ídolo más peligroso y el mismo Jesucristo lo deja claro en su palabra en Mateo 6:24. Nadie puede estar al servicio de dos amos, dice Jesucristo, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Más claro ni el agua del manantial más claro. Después, y esta es una idolatría también muy peligrosa, porque muy pocos suelen tenerla en cuenta, está la idolatría a las costumbres del mundo. Invito a leer en la carta primera de Pablo a los Corintios, el capítulo 10, que se llama Amonestaciones contra la idolatría. Hay una enorme enseñanza en ese capítulo. Allí se habla de gente que conoció el amor de Dios, que vio a Dios haciendo milagros en sus vidas, que es testigo del poder de Dios a su favor. Pero se habla también del castigo de muerte para muchos de esos que, siguiendo las costumbres y las leyes del mundo, empezaron a cometer pecados de idolatría, de fornicación, de tentación a Dios, de murmuración. Y escuchemos bien, queridos hermanos, se paga con la muerte. Y esas muertes no son solo muertes físicas, sino también espirituales, es decir, para la eternidad. Aunque sea duro de comprender, quienes hemos entregado nuestras vidas a Jesucristo, tenemos que saber que seremos juzgados por las leyes del reino de Dios. Y por ello, como bien dijo Jesucristo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Esa debe ser nuestra norma de comportamiento. Pero ahí vamos muchos hermanos en la fe, asumiendo como nuestras leyes las costumbres del mundo, las normas del mundo, las leyes del mundo.
con la justificación de es lo que hace todo el mundo, es lo que tenemos que cumplir. E incluso agarrando por los pelos la frase de Pablo de que debemos transformarnos con el mundo, con el tiempo del mundo, olvidando que justo esa frase comienza diciendo en Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo. Y ahora sí viene lo que muchos citan sacando la frase de contexto, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Pero aquí viene lo mejor. No es para cumplir nuestros deseos ni para que el mundo sienta que nos hemos acoplado a él, que debemos renovar nuestra mente. Es como dice la Biblia, escuchemos, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchos de nosotros simplemente porque todo el mundo lo hace, es moda, me da visibilidad, me hace sentir en el ambiente, me coloca a ciertas alturas. Olvidamos lo que establece el reino de Dios para nuestra ética, nuestra humildad, nuestra condición espiritual como hijos de Dios y aceptamos alegremente, para solo poner algunos ejemplos, costumbres paganas en el ámbito de nuestras vidas familiares. Aceptamos participar en tradiciones paganas que contradicen nuestra fe. Aceptamos seguir prácticas sociales supuestamente inofensivas, pero que, como bien dice nuestra Biblia, están llenas de ostentación y altivez. Porque en verdad esas prácticas les gritan a los demás, miren todo lo que tengo, lo que he logrado, y además puedo pagar lo que cuesta esto, miren cuánta felicidad disfrutamos. Lo más triste es que nos dejamos llevar y no nos damos cuenta de que la verdadera felicidad es esa cima que se alcanza cuando Cristo llega a nuestra vida y nos regala sus atributos divinos, la bondad, la gratitud, la caridad, el amor, la honestidad, la humildad y el perdón. Pero todavía más triste es que hundidos y ciegos, celebrando estas costumbres paganas, estas tradiciones paganas o estas prácticas sociales, no solemos tener ni siquiera el valor de decirle al mundo, estoy aquí y tengo esto y disfruto de esta felicidad porque Dios me lo ha dado. Le hacemos, para decirlo en simples palabras, una reverencia al diablo, que es quien inventa todo eso para alejarnos de nuestro Padre Celestial. Nos convertimos en idólatras y lamentablemente, queridos hermanos, si nos dejamos llevar por esos caminos, olvidamos también, como lo olvidaron aquellos hombres que Dios bendijo, según nos cuenta 1 Corintios 10, que hay un castigo de Dios muy fuerte para esa traición a su inmenso amor. Ante esos pecados que cometemos por desviar el foco de las leyes del reino de Dios, nuestras verdaderas leyes, nos repetimos a conveniencia que Dios es amor, que ya cualquier cosa mala que hagamos fue pagada por Cristo en la cruz, que Jesucristo es nuestro abogado ante Dios. Pero olvidamos, a conveniencia también, que Dios es también fuego consumidor. En los versículos 12 y 13 de 1 Corintios, la palabra de Dios nos revela el camino ante las tentaciones que recibiremos en este mundo para adorar al mundo, para idolatrar al mundo. Es decir, aunque no querramos aceptar esa dura verdad, para idolatrar al enemigo de Dios, a ese Dios al que decimos amar con nuestras vidas. Y estamos adorando a su enemigo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, nos dice Dios en 1 Corintios. Escuchemos, velar por no caer. Y sigue diciendo Dios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios los bendiga.